Matías Guidini, ¿cómo le va? Que dice el gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias a Dios. Si uno tuviera que explicar qué está pasando en términos de creación o destrucción de empleo, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es el análisis centralmente que uno tiene que hacer y el foco dónde lo tenemos que poner? Bueno, yendo de lo general a lo particular, Argentina tiene un mercado laboral muy debilitado. En los últimos 10 años, diciembre 25, diciembre 2015, el empleo formal creció 8%. Ahora, total registrados. Ahora, si uno mira, el trabajo privado cae 1%, es decir, que en los últimos 10 años se destruye trabajo privado y lo que crece son los monotributistas, que crecen casi 35%, y el empleo público un 10%. Ahora, si uno se fija los últimos 2 años, que digamos es el periodo de Javier Milei, todo esto datos del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Diciembre 23 a diciembre 25, trabajo registrado, se destruyeron 515.000 puestos formales, o sea que en 2 años, medio millón de puestos menos. De ahí, dos tercios son monotributistas, 180 más o menos son privados y otros 70 son públicos, ¿no? Con lo cual esa motosierra en realidad entró mucho más fuerte en el sector de monotributistas. Em, con lo cual, una situación, digamos, de general complicada y aparte el tema de la pérdida salarial, ¿no? Sí, me quedé pensando en esto que decías. Cuando se toman los salarios comparativamente con 2017 y después se toman generalmente la base del 2023 para tomar lo que pasó en esta gestión, ¿estamos hablando del RIPTE? ¿Estamos hablando del índice de salarios del INDEC? ¿O estamos hablando de un promedio de los dos? Yo tomo el INDEC Está bien. y para completar, yo digo, ¿por qué esto que decíamos de la pérdida del salario real? Porque de 2018 a 2025, medido por el INDEC, son 8 años, la inflación en promedio le ganó los salarios en 6 de 8. Claro. Los únicos años donde el salario registrado privado, medido por el INDEC, como dice Julieta, le ganó a la inflación fue 2021, Sí. por poquito después de la pandemia, y el 2024, donde se dio el efecto que la inflación bajó muy rápido y las compañías venían ajustando. Pero ya el año pasado, con una inflación que fue del 31%, en promedio, el aumento del índice privado fue 28,7. Entonces, si vos en 8 años perdés en 6, solamente ganás en 2, encima hay poco empleo, y Claro. para terminar la consulta de Paulino, con mucha heterogeneidad sectorial, o sea, hoy lo que ves son un par de sectores ganadores, muchos perdedores, bueno, un escenario para el empleo de viento en contra, complejo, desafiante y todavía, digamos, de final abierto, ¿no? Ahora, no sé si pudiste ver en las redes sociales el debate del fin de semana, tanto Iván Carrino en una pantalla de noticias como en otra, Daniel Artana diciendo, bueno, el salario es el reflejo de la productividad de la economía. Si las empresas no son productivas y no son sustentables en sus negocios, claramente los salarios se van a deteriorar. ¿Vos qué pensás respecto de eso? Bueno, nunca es una variable sola, ¿no? Porque ahí, evidentemente, hay un componente fuerte que tiene que ver con las condiciones de trabajo y de ahí la famosa modernización laboral, Claro. que para mí, entre paréntesis, se queda a mitad de camino, tiene cosas buenas, pero le falta mucho, pero la principal que le falta es el tema de los costos laborales, Ujú. ¿no? Entonces, cuando vos hablas de productividad, vos podés ser más eficiente produciendo, pero la pregunta es cuán eficiente tenés que ser para absorber un costo que entre cargas y contribuciones tiene cerca de 40 puntos, ¿no? Entre lo que se descuenta al trabajador y otros 20 y pico que aporta al sistema patronal. Y ahí, recordemos, Julieta, no se tocó nada. Exacto. Lo único que se hizo fue, hay un caso que se aplica el 8%, que es para si contratás a empleados públicos o monotributistas o gente que estaba desempleada, pero después el resto seguís pagando lo que todo el mundo paga. Entonces, ahí me parece que la modernización laboral se queda un poco corta y cuando se habla de productividad hay que entender también justamente el tema de costos laborales y de las pymes, ¿no? Que recordemos que el 70% del empleo en Argentina lo generan las pequeñas y medianas industrias. Así que me parece que ese comentario es correcto, es una parte de la película. Y después obviamente también la economía, ¿no? Porque la pregunta es, ¿con la modernización laboral se va a crear más empleo? Y si la economía no crece, no. Ahora, también es cierto que cuando la economía creció y no tocaste la ley de contrato de trabajo, que recordemos tenía 50 años, tampoco vas a crecerlo todo lo que puedes crecer. Entonces,
lo que se hizo me parece que es correcto, ahora falta que la economía recupere, ¿no? Bien. Claro, porque la inversión se define, entre otras cosas, no solo por los costos, sino por el nivel de venta. Sí, hoy tenés Digamos. situaciones complejas porque la pregunta es por qué no estás tomando gente, ¿no? Porque no tenés negocio, o No porque, necesitas más por las o máquinas, diríamos. claro, sí. También juegan un papel, correcto. No, y ahí tenés muchas diferencias a tu punto inicial. Hoy hay pocos sectores, vamos a hablar de la minería, vamos a hablar del petróleo, la energía, que la mayoría de ellos no están en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría no, casi todos, ¿no? Donde tenemos Mm. en la zona del Comahue, puede ser también San Juan, Catamarca, y bueno, ahí están tal vez las regiones donde vos ves que el empleo crece o se mantiene. Ahora, el resto del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, Gran Resistencia, La Plata, Mar del Plata, donde están las empresas, las industrias tradicionales que hoy están perdiendo. ¿Cuáles son? El consumo masivo, la venta minorista, la gastronomía, el turismo, algunas producciones, textil, automotrices. Todo ese tejido productivo es el que no arranca y el que genera esta tasa de desempleo que recordemos creció a 7,5 en el último trimestre del 2025. El último dato que tenemos a la fecha, habrá que ver qué pase con el primer trimestre al 26, ¿no? Matías, enorme abrazo, un placer. Buena mañana. Bueno, gracias a ustedes, saludos. Como siempre. Matías Guidín, especialista en mercado laboral, entre tantos temas que tiene la Argentina. 8:41 ya en todo el país. Va subiendo la temperatura. Lunes inestable. Lunes inestable. Con humedad que ha vuelto. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con